Hola amigos, ¿cómo están? Mis estudiantes de RITE, de la Facultad de Ingeniería Civil. Vamos a trabajar la segunda sesión del capítulo 7 y que el capítulo 7 se llama definición, descripción de un mecanismo, descripción de un proceso, división y clasificación. En la sesión 1 hablamos sobre todo lo que es la definición. Vamos ahora a hablar sobre la descripción de un mecanismo, cómo se da esto en los textos técnicos, definitivamente. En su página 87 de su libro de texto, viene ya hablando sobre este tema, la página 86, perdón, viene hablando ya de este tema, de la descripción de un mecanismo, que no es más que en pocas palabras, antes de entrar directamente a la parte teórica y la definición, los elementos que conforman este procedimiento, que dicho sea de paso, no es un documento técnico, es un aspecto, una actividad que se coloca dentro de sus capítulos. En algunos de los capítulos, normalmente se pone en el capítulo 2 o en el 3, es donde voy a sugerirles que puedan colocar cualquiera de estos dos, descripción de un mecanismo o descripción de un proceso. Ustedes van a elegir cualquiera de los dos, descripción de un mecanismo o descripción de un proceso, y lo van a utilizar básicamente en el capítulo 2 o en el capítulo 3 de su producto integrador de aprendizaje. La descripción de un mecanismo, en pocas palabras, habla sobre el funcionamiento de un equipo o de un aparato. En el caso nuestro de ingeniería civil, pues por ejemplo podría ser describir cómo funciona una estación total topográfica. Un ejemplo nada más. El decir cómo funciona, cómo se enciende, cómo se calibra, cómo se posiciona, cómo se monta en su trípode, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a entrar ya de lleno a ver las características que tienen que ver precisamente con cómo describir un mecanismo. Dice, esta es otra técnica usada frecuentemente en los documentos técnicos, la descripción de un mecanismo. No constituye por sí mismo un informe, pero puede ser parte de uno. En este caso, nuestro documento del Producto Integrador de Aprendizaje es un documento técnico. Entonces puede formar parte de ahí, de ese documento técnico que ustedes van a trabajar. Este aspecto técnico de describir un mecanismo consta de tres divisiones fundamentales. La primera, la introducción. La segunda, la descripción parte por parte. Y la tercera, la conclusión. Son las partes que constituye la descripción de un mecanismo. Estas partes únicamente, más exactamente, se utilizan vamos a poner como ejemplo, cuando en su casa compran una licuadora, que es lo más común, una batidora. Siempre que se compra un aparato electrodoméstico en la casa, normalmente no leemos los instructivos. Bueno, los instructivos precisamente vienen con esta técnica de la descripción de un mecanismo. Vienen los diagramas, vienen los dibujos, viene explicando cómo se arma, cómo se monta y cómo funciona ese aparato electrodoméstico. Bueno, acá es exactamente lo mismo para efectos de ingeniería. ¿Ya? Para efectos de ingeniería es describir cómo funciona o cómo está armada un equipamiento que tenga que ver con ingeniería civil, y consta de esas tres partes. Ahora, ¿en qué consiste la introducción en la descripción de un mecanismo? La introducción dice que debe ser simple. No sé, una media cuartilla, anotar ahí la introducción, y no es más que poner en esa breve introducción al describir un mecanismo, poner qué es, para qué sirve, cuál es su apariencia y cuáles son sus partes. Esos son los elementos fundamentales. Los voy a repetir. Una introducción de la descripción de un mecanismo debe ser simple. Tan simple que en ese
pequeño párrafo, una media cuartilla, un pequeño párrafo de la introducción, tienes que contestar estas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su apariencia? ¿Y cuáles son sus partes? ¿Ok? Eso es básicamente lo que tiene que ver con la introducción. De todas maneras, en la página 87-88, ustedes podrán releer este documento para que le puedan, les quedarle más claro. Yo como quiera les doy algunas ideas, les doy algunas definiciones que les pueda servir. El punto número 2 dice la descripción parte por parte. Esta se inicia con la descripción de la primera parte del mecanismo, es decir, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su apariencia? ¿Y cuáles son sus subpartes? Describir en detalle consiste en dar una atención cuidadosa a los siguientes aspectos del mecanismo: la forma, el método de acoplamiento, el tamaño, el material del que está compuesto y la relación con otras partes y el acabado. Son características que debe de llevar esta descripción de un mecanismo. La tercera parte es la conclusión de la descripción. La conclusión, dice, consiste en una breve descripción del mecanismo en operación. Una breve descripción. El énfasis se debe hacer en la interacción de las partes. Esta parte del informe en realidad constituye una descripción de un proceso, generalmente de una manera muy condensada. O sea, básicamente en la conclusión también es un pequeño párrafo, un breve párrafo, que tenga que ver con características de cómo se describe el funcionamiento y la operación de ese mecanismo. Bueno, eso es Bueno, les decía que eso es con relación a la descripción de un mecanismo. Vamos ahora, vamos ahora a pasar al siguiente punto que corresponde a este capítulo 7. Recuerde, capítulo 7. La descripción de un proceso. Dice, un proceso es una serie de acciones y por lo tanto la descripción de un proceso es la descripción de las acciones. Mire, muy sencillo, de entrada voy a decirles de una vez un ejemplo de cómo se da la descripción de un proceso. Hagan de cuenta que un proceso es los ingredientes, de cómo mezclar ingredientes para hacer, por ejemplo, los hot cakes en la casa. ¿Sí? Ese es el proceso. Cómo mezclar los ingredientes, qué va primero, qué se pone después, cómo se hace, etcétera, etcétera, para pasar a la cocción de esos hot cakes. Bueno, en el área de ingeniería, una descripción de un proceso, por ejemplo, es cómo se realiza una mezcla cementante. ¿Qué se necesita mezclar primero? La arena, el cemento, el agua, ¿qué más lleva? Bueno, cómo se hace todo eso se puede describir. Las acciones en la descripción de un proceso pueden ser de dos tipos. Aquellas, dice la página 90, aquellas donde la atención está enfocada a las acciones del ser humano o de un grupo de personas y por lo tanto la descripción hará énfasis en las capacidades humanas requeridas. Esa es la primera. La segunda, aquellas donde la acción no concierne directamente al operador humano. ¿Ok? Para la descripción de los procesos en los cuales la atención está en la acción del operador, se toma en consideración tres partes. Una introducción a la descripción del proceso, la descripción paso a paso de las acciones que constituyen el proceso y una conclusión. También tiene tres partes, igual que la descripción de un mecanismo que acabamos de ver hace un rato. ¿Recuerdan? Bien, vamos a ver entonces en qué consiste la descripción de un proceso. ¿Cómo se hace la introducción? También un breve párrafo donde pueda anotar la descripción. Dice, la descripción de un proceso es la respuesta global a la pregunta, ¿qué está usted haciendo? Ya que el resto de la descripción es principalmente una respuesta a la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Ok? Página 90. La pregunta ¿qué está usted haciendo? Se contesta al dar respuesta a otras preguntas, principalmente las siguientes. ¿En qué consiste el proceso? ¿Quién realiza el proceso? ¿Por qué se realiza el proceso? ¿Cuáles son los pasos principales de este proceso? ¿Desde qué punto de vista se describe el proceso?
y por qué se describe el proceso. Todas esas preguntas van implícitas en ese párrafo donde usted va a elaborar la introducción. También dice la autora, se puede dar el caso en que con una sola respuesta se contesten dos preguntas. ¿En qué consiste el proceso? ¿Quién realiza el proceso? ¿Para qué se realiza el proceso? ¿Cuáles son los principales pasos del proceso? O sea, todas esas preguntas se pueden englobar únicamente en dos. Y lo mismo, para describir un mecanismo, describir un proceso, usted va a elegir cuál de los dos va a utilizar. No van a ser los dos. Va a escoger uno y es el que va a poner usted en el capítulo 2 o en el 3 donde usted considere, cuando toque elaborar el capítulo 2 o el capítulo 3. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la página 93, donde dice la autora, la descripción paso a paso de las acciones del proceso. ¿Cómo se organiza? Los pasos se presentan en un orden cronológico de acuerdo a su desempeño. Un orden cronológico. La descripción de la acción. Al describir la acción, el autor debe manifestar todo lo que los lectores necesitan saber para comprender y visualizar el proceso. O sea, todo lo que queremos comunicar en base a esas cosas que voy a anotar y describir cómo se hace, es lo que voy a contemplar precisamente en este apartado. La descripción de la acción. ¿Sí? O sea, por ejemplo, paso 1, primero se separan los materiales. Paso 2, primero se coloca cierta cantidad. Paso 3, se coloca el segundo ingrediente. Paso 4, lógicamente, antes de todo eso, tener la lista de ingredientes en que va a consistir esa descripción de ese proceso. ¿De acuerdo? Ahora, también lleva una conclusión de un breve párrafo. Básicamente igual que la descripción de un mecanismo. La conclusión, al describir un proceso, dice, la última de las partes principales de la descripción de un proceso es la conclusión. El lector puede necesitar auxilio en los siguientes casos. Porque dice, no siempre es necesario escribir una conclusión formal. La decisión de escribir una conclusión depende de la ayuda que pueda proporcionar al lector. O sea, no es obligatorio, pero se recomienda que lo haga con esas características que le voy a mencionar enseguida. Para ordenar mentalmente los pasos principales, o sea, enlistarlos de nuevo le puede ayudar. Recordar aspectos especiales sobre el equipo y los materiales, analizar las ventajas y las desventajas del proceso, destacar cómo el proceso está relacionado con otros procesos o con otros trabajos que ya hayan reportado. Bien, una vez que hemos visto la descripción de un mecanismo y la descripción de un proceso, vamos a la parte última de este capítulo 7, que habla sobre la división y clasificación. Estos son dos aspectos que también puede usted utilizar uno de los dos en el capítulo 2 o 3. ¿Va a ser alguna división o va a ser una clasificación de las cosas que usted encuentre en su investigación según el tema que escogió? Dice que la división es la separación de un todo en sus partes. En el tratamiento de un asunto cualquiera, siempre es conveniente primero lograr una definición correcta y enseguida hacer una división de sus elementos. Hay varias clases de división. Existen tres: la clasificación, la división física y la división lógica. Usted va a escoger cuál de estas es la que va a utilizar en el capítulo 2 o 3 de su producto integrador. La clasificación es el ordenamiento o arreglo sistemático de elementos relacionados. La división física, página 96, muchachos. La división física es el acto de descomponer una unidad en sus partes. Las partes no pueden tener nada en común, aparte del hecho de que pertenecen a la misma unidad. Cuando se escriben informes técnicos, es más bien la división lógica y no la clasificación la que se usa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la división lógica. Dice, la clasificación y la división lógica siempre se refieren a varias unidades, al menos dos, pero la división se refiere a las partes de una sola unidad. Clasificación. La clasificación no solo es un método de análisis, sino además es una técnica de exposición muy útil porque permite una presentación clara y sistemática de los
hechos o cosas. El uso de la clasificación depende de que la materia de estudio sea clasificable. Fíjese, que la materia de estudio sea clasificable. De que la exposición sea más efectiva usando esa técnica. Es decir, que se tengan varias cosas que discutir entre las cuales existen puntos de semejanza y puntos de diferencia. Y que sea importante que el lector lo entienda. La persona que clasifica encuentra las relaciones estructurales y funcionales entre los fenómenos o cosas que constituyen una clase y las ordena empleando ciertos términos convencionales que se presentarán a continuación, dice en la página 97. Sugerencias para la presentación de una clasificación. Tener claro lo que se va a clasificar. Seleccionar una base significativa o un principio rector para la clasificación, página 98, muchachos. Limitarse al uso de una sola base a la vez. Nombrar a todas las especies según una base dada. Asegurarse de que cada especie sea única y distinta. Y ayudar al lector a comprender la distinción entre las especies. Usted va a decidir cuál va a utilizar. Ya sea la clasificación de división o la clasificación física, la división física o la división lógica. Algunas reglas de la división. Cualquier descomposición de un objeto para su análisis debe hacerse de acuerdo a una base o un punto de vista que debe de quedar clara para el lector. Al dividir una unidad, las partes deben ser mutuamente exclusivas. Por esto, una parte no debe abarcar a otra. La división debe ser ordenada y gradual. La división debe ser completa, es decir, no debe mencionar todas las partes, a menos que se incluya una frase que limite, como las partes principales son, puntos suspensivos. La división es un método inevitable de exposición, pues todo escritor está obligado a dividir y subdividir sus temas ante la imposibilidad de tratar un número de cosas simultáneamente. O sea, no puede trabajar todo así amontonado. Tiene que separar, dividir, clasificar para poder ir explicando cada una de las cosas. Esto es básicamente lo que trae el capítulo 7, muchachos. ¿Ok? Esta es la segunda sesión del capítulo 7. Con eso terminamos el capítulo 7. En el siguiente video voy a explicarles qué es lo que sigue. Antes de eso, déjenme decirles, tengo a la mano aquí mi programa analítico y tenemos que para el 24 de abril está programado la evidencia 4, que corresponde a la elaboración del capítulo 1. Déjenme decirles que la evidencia 4 y 5 y 6, que son las que siguen, se van a reprogramar las fechas, ya que vamos a iniciar en forma virtual igual, a distancia, las clases trabajando con la plataforma Nexus a partir del 20 de abril. Entonces va a haber ciertas modificaciones. Voy a reclasificar, voy a reordenar las fechas de estas 3 evidencias que faltan antes del producto integrado, ¿de acuerdo? Porque el curso, el semestre se va a acabar hasta el día 26 de junio, si no mal no me acuerdo, 26 de junio, según el comunicado que acaban de emitir las autoridades, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante, el siguiente video les voy a explicar cómo van a armar y cuáles son las características en que va a armar el capítulo 1, que es la evidencia 4, y les voy a decir cuál es la fecha, ¿ok? Por lo pronto, síganse cuidando. Esto ha sido todo por hoy. Sigan atendiendo las recomendaciones del sector de salubridad para poder mantenernos sanos, ¿de acuerdo? No me despido, únicamente les digo hasta la próxima, hasta el siguiente video. Saludos.